Hola, José Antonio, ¿estás ahí? Hola Liliana, buenas tardes. ¡Ay, qué gusto de escucharte! Gracias por responder a nuestro llamado y querer estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? No, gracias a ti y es un gusto y un placer, ¿no? Siempre el poder compartir algún comentario en relación a todo lo que estamos pasando y a todo lo que estamos viviendo en general y en lo personal, es muy importante, ¿no? Sí, realmente estamos viviendo tiempos históricos importantes. Por un lado, tenemos toda esta historia de la falsa pandemia. Para mí es una falsa pandemia. No sé qué Sí, opinas. totalmente. Que, Totalmente de acuerdo, ¿no? bueno, entonces quiero que nos cuentes, José Antonio, primero, ¿quién es José Antonio Mercado? Bueno, mira, yo soy una persona que en un momento determinado, bueno, que una persona normal con un crecimiento y desarrollo como muchos otros en todo el mundo, de hecho, y que bueno, en un momento determinado tuvo un déjà vu, como Sí. popularmente se conoce de alguna manera, en donde pues podría decir que un día tuve la total necesidad de vivir diferente y a partir de ahí empezar a buscar qué era lo que buscaba realmente, qué era lo que necesitaba para sentirme distinto y para poder seguir desarrollándome y seguir viviendo de forma equilibrada, ¿no? En todos los aspectos. ¿Y qué Eh, necesitabas? pues mira, básicamente era yo, obviamente, después poco a poco me fui dando cuenta que a mí en lo personal, en mi interior me sentía con carencias de diferentes aspectos y que poco a poco he ido encontrando, ¿no? Que definitivamente yo me doy cuenta que cuando eso sucede, generalmente todos tenemos en nuestras narices siempre muchas señales, muchas vivencias que no las tomamos en cuenta o no las vemos porque no tenemos una conciencia, ¿no? Una conciencia de que lo que estamos viviendo no es lo que deberíamos de estar haciendo y no es lo que completa a un ser en general, ¿no? Eh, Entonces, bueno, yo empecé a buscar, sí, sí te no, escucho. digo que todo el tiempo el universo nos está mandando señales, pero pocos las vemos. Todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo tenemos señales, todo el tiempo tenemos oportunidades, pero bueno, de acuerdo a la visión de cada quien, hoy sé que de acuerdo a la evolución que cada quien tiene, es como nos vamos dando cuenta. En ocasiones el universo, por llamarlo de alguna manera, nos sacude de tal manera que muchas veces eso es lo que nos hace recapacitar o darnos cuenta o empezar a darnos cuenta de que necesitamos cambiar, ser diferentes, encontrar respuestas, ¿no? Y eso yo creo que a la mayoría nos sucede, es mi caso, ¿no? Que tuve que pasar por experiencias difíciles, duras, que hoy agradezco infinitamente. Yo agradezco todo lo que he vivido, pero muy en especial agradezco todo por decirlo de alguna manera, lo malo que he vivido, Las porque es lo que me hizo crisis. darme cuenta. Y exactamente, ¿no? Y eso es lo que muchas veces necesitamos para poder recapacitar, darnos cuenta y cambiar, ¿no? O empezar a cambiar, empezar a trabajar para cambiar, porque pues no es fácil, no es rápido, necesita uno mucho, con mucha constancia y quererlo pero muy en el fondo, de manera honesta y sincera, y continuar, ¿no? A pesar de que los resultados no se puedan obtener en corto tiempo, continuar, ahora sí que no darse por vencido, ¿no? Es un trabajo constante y de todos los días.
de todos los días, de todo el día, de sí. todo el día. Es algo que no puede uno olvidarse, porque en cuanto lo haces, caes, vuelves a caer, porque tenemos tanto tiempo viviendo de esta manera y tantas cosas negativas grabadas en el subconsciente, que esto sale, ¿no? Todo lo que esté en el subconsciente, que es nuestra memoria, que es nuestra memoria, como el de una computadora, por llamarlo de alguna manera, como el disco duro de una computadora. Todo esto sale siempre que haya algo similar al por qué lo aprendiste, sale de forma instantánea, reacciona, no sale razonado. Entonces, por eso incluso muchas veces decimos, es que yo soy así, es que yo soy muy enojón, es que yo soy muy envidioso, etcétera, lo que tú me mandes, ¿no? Pero no nos damos cuenta que eso es porque está grabado en nuestro subconsciente, repito, y eso sale siempre sin razonar. Sí. Pero sí, claro que se puede también cambiar, ¿no? Claro que se puede cambiar cuando ya tienes conciencia, cuando te empiezas a dar cuenta de que eso va a seguir saliendo, pero ya te vas a dar cuenta de que está saliendo, de que estás actuando mal, y poco a poco lo vas borrando y llenando, obviamente que eso es básico también, llenando con cosas positivas, ¿no? Porque de nada te sirve borrarlo y dejar el vacío, que al rato se vuelve a llenar con otra cosa, tal vez de otro tema, pero igualmente negativa, ¿no? ¿Y qué es lo primero que te hizo reflexionar y darte cuenta de que algo no estaba bien en tu vida? Bueno, era un momento en que no me estaba yendo bien, en general en mi vida, y que bueno, pues fue lo que hizo derramar, fue la gota que hizo derramar el vaso, y en el que, como te repito, prácticamente, por llamarlo de alguna forma, de un día para otro, yo dije, ¿sabes qué? Yo así ya no quiero vivir, yo necesito encontrar algo distinto. Y bueno, a partir de ahí las cosas como siempre fueron, pero ahora con conciencia me di cuenta que se fueron presentando una a dónde debía ir, a dónde debía ponerme atención, qué debía estudiar, porque eso es básico, el conocimiento es muy necesario, obviamente. No es no es lo que te hace, pero sí es lo que te da herramientas para seguir avanzando, ¿no? Entonces eso y las cosas se me fueron poniendo una a una. Yo empecé, por ejemplo, te comentaré que después de sentir que quería vivir de forma diferente, lo primero que se me ocurrió fueron las iglesias cristianas. Ajá. Y entonces empecé a buscar en internet iglesias cristianas, alguna iglesia que estuviera cerca de mi casa, en fin. Pero en ese lapso, antes de llegar a una iglesia, se me presentó un amigo que me invitó a unas sesiones, y que ahí me di cuenta que todo esto es emocional, ¿no? Definitivamente el ser humano está aquí para aprender a manejar las energías, y las emociones son energías, y las emociones negativas y mal manejadas son las que nos llevan al caos, ¿no? ¿Sí? Entonces, y poco después encontré una página de unas pláticas que estaban dando aquí en un hotel en México, en la Ciudad de México, de metafísica. Ajá. Y empecé a ir, no fui a muchas pláticas, pero sin embargo fue lo que me despertó y me hizo darme cuenta de este tema tan importante que es el ser interior y el conocerse realmente, porque lo escucha uno toda su vida, ¿no? Hay que conocerse interiormente, y sin embargo no le da uno la importancia que realmente tiene. Es que todos y de ahí ponemos me encontré afuera. Con literatura. Es que todo lo ponemos afuera. Todos ponemos afuera. Sí. Bueno, todos ponemos afuera y estamos con la atención en el exterior. Pensamos que todo lo que somos viene del exterior, y que es totalmente al revés, ¿no? En realidad es
de adentro hacia afuera, ¿no? No nos damos cuenta que nosotros creamos absolutamente todo, ¿no? Que desde nuestros pensamientos, de ahí parte todo, nuestros pensamientos son energía, son decretos, de hecho. Decretos, y desde nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros actos, por supuesto, son los que nos llevan a tener la vida que tengamos, ¿no? Y por ello es que hay que tener tanta atención, ser un autocrítico y un autovigilante constante todo el tiempo, en verdad, sin ahora sí que sin dar espacios a no serlo, ¿no? A salirte un rato o tomar como un descanso, no es posible, no, porque de otra manera vamos a seguir igual, ¿no? Es cierto, porque yo veo muchas personas que siempre ponen la culpa de lo que les está pasando en otros o en otras situaciones para no hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, que mis padres fueron muy injustos conmigo, muy severos, no me dejaban salir o no me dejaban estudiar lo que yo quería, o que me obligaron a casarme con fulanito o fulanita, o que mi marido o mi esposa no me deja tal cosa o no me deja tal otra, o que mis hijos, o que mi trabajo, o que mi jefe, y toda la culpa la tiene el entorno y no se hacen cargo de que vos sos el dueño de tu vida y que en tu vida podés hacer lo que quieras, ¿no? Y salir de ese lugar de víctima, ¿no? El lugar de víctima, para transformarte en tu verdadero hacedor, ¿no? No, eso que tú comentas, el responsabilizar a alguien o a algo, ese es uno de los síntomas más evidentes que todo mundo en la inconsciencia manejamos, y que sí, probablemente, bueno, por decir algo, uno de los ejemplos que tú mencionaste, ¿no? Tus padres te trataron mal y bueno, pues tú dices que eres así por ese motivo, pero sin embargo nos damos cuenta que sí, efectivamente te pudieron haber tratado mal, pero no tomas conciencia de que llega un momento en tu vida que tú eres el responsable de tu vida, y que aquí o repites la historia o tienes la oportunidad de modificarla, ¿no? De romper la cadena y de no seguir con eso generación tras generación, porque son cosas, por desgracia, que se van pasando de generación en generación, y a veces, bueno, son muchos, ¿no? Y muchas veces muchísimo tiempo, muchísimos años, y son tiempos que bueno, a final de cuentas ganaremos en experiencia de alguna manera, pero perdemos mucho el tiempo en poder crecer uno mismo, ¿no? La responsabilidad, efectivamente, todo, por eso es lo que comentaba, ¿no? Absolutamente todo lo que, siendo ya de joven en adelante, todo lo que hagas, todo lo que haces, independientemente que hayas tenido influencias de tus padres o de tus amigos o de quien sea, ya es responsabilidad de uno mismo, ¿no? Ya es responsabilidad de uno mismo, y de uno mismo depende el poder cambiar si es que está dándote malos resultados esa forma de ser. ¿Y cómo uno en este tiempo donde todo el afuera está tan convulsionado y a veces vemos gente que está muy histérica, gente con pánico, gente que está que los cataloga a los que no tenemos miedo y no estamos metidos adentro, asustados, de irresponsables, de malas personas, porque vamos a salir a hacer daño, ¿no? ¿Cómo uno se enfrenta, con qué herramientas ante esta sociedad que juzga todo, ¿no? Y que condena todo? Bueno, justamente eso, ¿no? Justamente lo acabas de decir. Tiene uno que estar muy bien plantado y muy bien equilibrado emocionalmente, a manera de que lo que puedan opinar los demás
no te afecte, ¿no? Si bien te das cuenta perfectamente de que pues están cayendo en el engaño, están cayendo en las emociones que normalmente nos han pues de alguna manera sembrado realmente y que las hemos hecho nuestras. Y tu reacción también, eso es bien importante. Nunca ponerte a discutir, nunca abrir polémica, aceptar las opiniones de los demás. Si los demás quieren pensar de esa manera, quieren seguir pensando de esa manera, pues es su elección, ¿no? Es su elección y realmente uno tiene que tomarlo con calma e inclusive con amabilidad y con amor, ¿no? O sea, porque cada quien estamos todos sin excepción, en un nivel distinto de evolución. Todos vamos a llegar al mismo lugar, simplemente que cada quien va en un nivel determinado. Y bueno, mucha de esa gente que actualmente sigue totalmente las reglas y los condicionamientos que nos han puesto en nuestros diferentes países por la famosa pandemia, pues mira, poco a poco se están dando cuenta de las cosas, porque si algo hay actualmente es también mucha información, independientemente de los medios masivos que están totalmente manipulados y que están inculcándonos miedo y terror y nos están, porque hay gente que por ellos mismos grita y pide con clemencia las vacunas, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, casi toda la gente también ya ha escuchado que esto es una farsa, que esto es una trampa, que a dónde nos quieren llevar. En fin, hay gente que obviamente no lo cree, pero sin embargo es muy importante que por lo menos ya lo hayan escuchado, ¿no? Hay muchos países que se están revelando. Así empezamos todos. Digo que hay muchos países que países que están revelando. ¿Y México cómo está en este momento? Mira, México, la mayoría de la gente, como en casi todas partes, todavía sigue la línea del condicionamiento. Hay mucha crítica hacia el gobierno por la forma en que ha tratado o ha encarado la pandemia. Yo en lo personal creo que somos privilegiados porque las medidas no son tan restrictivas ni tan severas como en otros lugares, y por ello critican mucho pues al gobierno y al presidente específicamente. Aquí se habla de 55,000 muertes, pero bien sabemos que actualmente todo lo que dicen o todas las personas que mencionan que murieron de COVID, pues no es de esa manera, ¿no? Sino que aquí pasa lo que normalmente pasa al revés, ¿no? Cuando hay alguna catástrofe, bajan el número de víctimas, y en este caso ha sido al revés, ¿no? Sí. Las han aumentado. Sabemos, yo creo que sabemos que las han aumentado, que incluso por desgracia mucha parte o alguna parte del área médica, de los doctores inclusive, han caído en eso. Les han, pues hasta en algunos casos se habla de que les pagan por cada reporte de deceso por COVID. Entonces arrasan. Entonces yo creo que el número de 55,000 que se maneja en México realmente por COVID debe de ser muchísimo menor, ¿no? Y no lo sabemos porque como no se les hace autopsia a los fallecidos, pues nada más los catalogan como COVID y así sale su certificado, y entonces se contabilizan como causa de muerte COVID-19, ¿no? Sí, así pasa en todas partes del mundo, ¿no? Y los obligan a los médicos a que todo aquel que muera tiene que ser por COVID. Y hoy justamente yo leía en el Facebook un señor que acá en Argentina se le murió la ex esposa y de cáncer, y cuando van a buscar el certificado de función le habían puesto que murió por COVID, y entonces hizo tal revuelo que, bueno, le cambiaron la partida de defunción, pero le han puesto que murió por cáncer, pero posible COVID, cuando le habían hecho 4 hisopados y todos dieron negativos. O sea que los están obligando a hacer eso.
No, y ejemplos como esos hay muchísimos. Hay muchísimos de que gente que incluso han llegado en momentos en que cosas todavía más evidentes y las catalogan como COVID. Pero bueno, yo se ha dado cuenta, esté o no esté de acuerdo, ha recibido información, se ha dado en muchos casos cuenta, ya antes tú lo puedes ver con la gente de tu entorno, que antes había gente que no creía, o ya empieza a creer, o por lo menos dice, creo que hay algo detrás de esto, y eso no quiere decir más que la conciencia está despertando, ¿no? Y eso es fabuloso, es algo muy deseable, porque a final de cuentas es y será un beneficio para todos, porque a final de cuentas hoy sabemos también que todos somos uno, que todos estamos conectados, e incluso no solo los seres humanos, sino estamos conectados con el mundo, con el mundo animal y el mundo vegetal, en fin, todos a final de cuentas nuestra tierra misma, ¿no? Nuestra tierra misma es un ser vivo, decimos que toda la gente está de acuerdo en que la tierra es un ente vivo, ¿no? Pero si tú le dices a las personas que la tierra tiene conciencia, ahí es donde pues empiezan con que estás loco. Sí, ¿verdad? Sin embargo, es muy real, ¿no? Es muy real. Sí, claro, que todos los árboles, también, todas las montañas, todos los volcanes son entidades vivientes con conciencia y mucho más evolucionados que nosotros, ¿no? Pues sí, porque al menos son diferentes estados de evolución, ¿no? Pero toda esa área guarda su equilibrio. Y sí. Cosa que el ser humano, aún con inteligencia, no lo hace, ¿no? Claro, porque tenemos que ver que la naturaleza es perfecta, que la ecología es perfecta, y si no tuvieran conciencia, si no tuvieran esa inteligencia, todo sería un caos. Bueno, lo que pasa es que si partimos de que todo es creación de la luz, que es una energía electrónica, es una energía electrónica inteligente. Claro. Entonces, a partir de ahí, toda la creación, por ende, tiene inteligencia, ¿no? Por mucho que nosotros no lo pensemos, porque no son entes que se expresan o que expresan como lo hacemos nosotros normalmente, ¿no? Pero a final de cuentas están creados de una energía inteligente. Por supuesto, y ahora vemos que hay muchos sensitivos que sí se comunican con los animales, con las plantas, ayer escuchaba una canalizadora que recibía mensajes de los volcanes, justamente allí en México, ¿no? El mensaje de los volcanes, ¿por qué y para qué? Creo que yo también lo vi ese video. Es sumamente. Sí, efectivamente. Sí. Sí, hay gente que tiene ya una sensibilidad mucho más desarrollada que incluso todo eso que se expresa, ellos lo alcanzan a captar, ¿no? Y como si estuvieran platicando entre dos amigos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Sí. Entonces, sí. Y que a mí me llama la atención que en México hay mucha gente que ha despertado, que recibe mensajes de otros mundos, mensajes de hermanos extraterrestres que están colaborando para la ascensión del planeta, que tienen mucha información y que coincidentemente con muchos canalizadores de otros países coinciden en el mismo mensaje, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que en México hay un gran despertar de mucha gente sensitiva, mucha gente
que está abriendo camino hacia la nueva tierra, hacia la nueva dimensión, y eso me hace pensar de que México es dentro de América, es un lugar específico y que va a ser como un lugar muy importante para este despertar de la humanidad. ¿Qué información tenés sobre eso? Mira, de hecho, la parte geográfica que está señalada, de hecho, para impulsar este nuevo estatus de la Tierra y de la evolución humana, es América en general, sí, es sí. todo América fue por llamarlo de alguna manera, escogida para ser el que hiciera evolucionar todo esto y de aquí partiera hacia todo el planeta, ¿no? En América existe, cosas maravillosas, obviamente, pero creo que algo que le ha valido también es que dentro de todo en América no ha sido un continente en general tan conflictivo, aunque ha tenido sus momentos, pero tan conflictivo como otros países o como otras áreas geográficas del planeta, como son mismo Europa, Medio Oriente, sobre todo, que han sido las más convulsionadas, ¿no? Y creo que eso le ha guardado de alguna manera cierta una energía un poquito más pura, ¿verdad? Y además está señalado esto es algo que, mira, todo lo que está sucediendo es algo que está señalado y que es sabido desde hace milenios, ¿no? Sí. Milenios. Hay áreas en América que son muy... por ejemplo, Estados Unidos, se habla de que Estados Unidos es y como está pasando en este momento, que está llevando la mano en todo esto en cuanto al cambio, podríamos decir el cambio del sistema financiero, el cambio el reseteo, el reseteo, todo esto que está sucediendo. Ajá, pero sin embargo, por ejemplo, Sudamérica está señalada como también para ser una parte sumamente importante en todo esto, ¿no? Bolivia, el lago Titicaca, por ejemplo, es un portal sumamente importante de energía que va a tener un papel de suma importancia en todo esto también. Brasil, por ejemplo, se dice que en Brasil es donde va a empezar a llegar la séptima raza raíz, que le llaman, ¿no? Que es otra camada de generación de seres, pero que estos seres vienen sin karma. Nosotros venimos reencarnando desde hace miles de años, sin embargo estos seres que le llaman la séptima raza raíz son seres que no traen karma, que llegan por primera vez o van a llegar por primera vez a vivir en esta tierra y que son gente que será muy evolucionada, como de hecho toda la generación que están haciendo actualmente de niños son personas, son seres maravillosos que nos van a impulsar y ayudar mucho a evolucionar, ¿no? De aquí en adelante. Son los maestros que vienen en la nueva tierra, ¿no? Los niños arcoíris le llaman, ¿no? Los niños arcoíris le llaman, ¿no? Que traen todos los colores, sí, con todas las energías que nos están en este momento transformando o tratando de que efectivamente, de que despertemos. Bueno, quiero que me cuentes un poquito con respecto, porque hablamos mucho de los cambios, hablamos mucho de que la gente está despertando, pero también sabemos que tenemos una humanidad de gobiernos muy corruptos, que ya vienen desde miles de años, ¿no? Que no es de ahora. ¿Y cómo va a pasar esto a este nuevo tiempo? ¿Quiénes son los países que están más involucrados en el cambio
por decirlo, de forma de la prosperidad que nos va a llegar a todos en el nuevo tiempo. Bueno, sí, mira, como dices, de hecho, el ser humano somos de alguna manera, y por llamarlo de una forma que sea muy entendible, somos una especie de experimento, ¿no? Que venimos, que nos trajeron aquí en la Tierra y que a evolucionar. Hay veces que, bueno, preguntan, ¿no? ¿Por qué creó Dios al hombre? Y bueno, eso es relativamente simple, porque él necesitaba en alguien en donde poder expresarse, ¿no? Y él lo que a priori se sabe es que, bueno, crea evoluciones en las cuales permite, porque también esta tierra es algo muy particular que tiene libre albedrío y para ver a dónde nos vamos cada quien según las vivencias. Pero sin embargo, desde hace miles de años esta tierra llegaron pues no sé si por coincidencia o porque vinieron a refugiarse seres de otros planetas, pero que seres oscuros que empezaron a manipular al ser humano, ¿no? Y desde entonces hemos sido sometidos y hemos sido manipulados para para cumplir sus intereses, ¿no? Toda la gente que vemos actualmente que da la cara en la política, los gobernantes principalmente, o los grandes empresarios, pues son los que nosotros vemos y los que para nosotros son los poderosos, ¿no? Sin embargo, ellos son segundos, ellos son gente a su vez que ha sido pues de alguna manera manipulada, ¿no? Pero sin embargo, ya hablando de esta etapa en el mundo en el que vivimos, bueno, pues sabemos y es evidente que los países que están tomando el mando de este cambio tan necesario que se requiere porque ya la sociedad ha llegado a un límite, o los sistemas, el sistema financiero, el sistema económico que se ha implantado en la Tierra desde hace muchos años y en muchos países, llegó a agotarse, ¿no? Ya no funciona, definitivamente. Y obviamente, bueno, uno de los que da la cara es Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que si bien él da la cara, pero él tiene un grupo muy importante. Se habla de militares y de gente en particular, también incluso a empresarios muy poderosos que lo apoyan, ¿no? Porque esto es algo que se ha planeado desde hace muchos años también, ¿no? De que se ha dado cuenta que todo el sistema que se ha creado ha sido para irnos manipulando, para irnos manejando e irnos dominando cada vez más, ¿no? Cada vez más. De hecho, ellos tenían la élite del caballo, tenía una agenda estipulada para llevar a efectuarse desde hace mucho tiempo y que concluyera en el 2030. Pero precisamente se les metió en este lapso Donald Trump y tuvieron o han tratado de adelantar lo que tenían planeado para ir implantando de aquí al 2030, ¿no? Entonces, Donald Trump es uno de ellos, que podríamos decir Estados Unidos, los países que están en la esfera de él, algunos, no todos, porque, por ejemplo, mi país, en México, el presidente López Obrador a veces descontrola, de repente pareciera que está del lado de la alianza, de repente pareciera que no ha hecho no ha hecho cosas que realmente definan de qué lado está, aunque yo tengo la esperanza, y con esta última visita que hizo, bueno, esa primera visita que hizo a Estados Unidos, que acaba de ser el mes pasado, creo que fue algo muy importante y que seguramente vamos a estar de parte de la alianza, ¿no? Además de que al propio Estados Unidos y Donald Trump en este caso, para ellos es muy importante que México sea un aliado, ¿no? Por la vecindad que tenemos. En el caso, por ejemplo, de otros países de América, de Sudamérica, sobre todo, está muy dividido, ¿no? Está muy dividido. Por ejemplo, en tu propio país se habla de que están
pues muy del lado de los oscuros, ¿no? Del cabal. No me cabe ninguna duda. No me cabe han impuesto medidas muy severas, por ejemplo, para este momento del COVID, y que eso indica simplemente eso, independientemente de muchos otros acontecimientos, indican que están de esa parte, ¿no? Chile, Bolivia, en fin, o sea, Perú, Colombia, bueno, Venezuela no se diga, ¿verdad? Entonces, en Sudamérica sí todavía está un poquito inconcluso, o tal vez muy inconcluso todo esto, pero al final, y además de que se habla de que el cabal, al verse tan desfavorecido en Estados Unidos y en otros muchos países, se habla de que quieren hacer de Sudamérica su área de influencia, como para poder desde ahí enfrentar lo que sigue, ¿no? Lo que ellos pretenden. Sí, entonces, sí es... Hay noticias de que George Soros estuvo hablando con el presidente argentino en abril para dar de órdenes de que siga la cuarentena con más rigidez. O sea que ahí evidentemente te preguntás quién es George Soros para venir a dar órdenes al presidente de un país. Evidentemente es porque hay una cabeza del cabal que está manipulando a distintos países. Sí, efectivamente, George Soros es un protagonista de todo esto, y es una persona que desde hace mucho tiempo ha venido trabajando realmente para poder llegar a lograr estos objetivos, ¿no? Y eso es a través de muchos eventos, ¿no? Por desgracia, en nuestros países todavía hay mucho de que esto es, la corrupción es algo que juega muy bien todavía el papel en muchos países, ¿no? Que si yo te ofrezco tanto, pero estás de mi parte y haz esto, yo te voy a pasar tanto dinero, ¿no? Y así de simple, ¿no? Así de simple. Y la gente que es ambiciosa de poder, de dinero, de lo externo, como comentábamos hace rato, simplemente de una comodidad externa, pues se va todavía con el engaño y creen que esa es la panacea, creen que esa es la solución de sus vidas. Y yo creo que aquí entra mucho, todo esto tiene un trasfondo, y debería de tener un trasfondo, como lo que es Gesara y Nesara, que es un trasfondo espiritual a final de cuentas. Si bien lo material tiene su importancia, porque la tiene, porque todos queremos tener comodidades, vivir bien, tener todo lo esencial, eso no está peleado con la espiritualidad, pero lo que sí es la ambición desmedida, como sabemos, ¿no? Que con tal de tener en exceso, no importa a quién me lleve yo entre los pies, y eso es lo que ya no se vale, ¿no? Y George Soros, pues, es protagonista en América, en Europa, en muchos lugares del mundo, ¿no? Ha impulsado muchos movimientos que nos ha ido engañando, y que la gente está incluso en ocasiones tú oyes que hablan a favor, ¿no? El movimiento LGTB, por ejemplo, el aborto, todo eso es parte de George Soros, las migraciones masivas. Ellos tienen la idea desde el momento en que quieren un gobierno mundial, quieren la desaparición de países como tales, quieren la desaparición de familias como tales. Por ejemplo, los movimientos migrantes masivos, el fondo de ello es que al momento de que ellos hagan entrar a un país o a varios países cantidades muy grandes de personas de otros países a la vez, irán rompiendo las tradiciones nacionales y en ese caso las identidades nacionales, ¿no? Y llegará un momento en que obviamente ya no será Estados Unidos, México o Argentina, sino será un mosaico de todas
todas las nacionalidades, y que bueno, estará ya rota una identidad nacional como tal, o como actualmente la sabemos, la manejamos, y con la que nos identificamos, ¿no? Entonces son muchas cosas, actualmente la educación en Europa, sobre todo la educación sexual que se le está dando a los niños, no es educación de la sexualidad, es educación sexual prácticamente, ¿no? En donde se les está haciendo ya ver como algo muy normal el que la homosexualidad, y que bueno, es algo incluso bueno, a tener, no sé, prácticas que definitivamente no concuerdan con la naturaleza del hombre y con lo que somos y fuimos creados, ¿no? Si vamos en contra de la naturaleza, pues obviamente no es algo adecuado, ¿no? Y dime, el tema de la prosperidad universal, más allá de que los países como Argentina y como otros que responden al cabal, ¿tú crees que que en definitiva va a ganar el plan de la luz? Este plan viene desde el maestro Saint Germain, ¿no? Sí, claro. Que es el bueno, mira, es que precisamente... Que es el maestro de la nueva era. El maestro de la nueva era, de la era de Acuario, que no es algo para tomar a la ligera, muy por el contrario, hablando incluso de la astrología seria, de la astrología verdadera, ¿no? O sea, sabemos que los planetas y el universo influye definitivamente en lo que pasa en muchas ocasiones en el mundo, ¿no? Esta era no es algo nada más de nombre, ¿no? Realmente es un momento en el que precisamente las energías que se están dando, están llegando, precisamente son parte del porqué o el porqué de que la gente esté despertando. No es por casualidad, la casualidad no existe. O sea, son energías obviamente sutiles que no sentimos de golpe, pero que sin embargo están influyendo en nuestro despertar, en nuestra conciencia, ¿no? Obviamente todo esto, yo no es que crea, yo estoy seguro que la luz es la que va a ganar, y porque hemos llegado al límite, así decir. Si no ganara, entraríamos en la destrucción prácticamente de nuestra vida como la conocemos, ¿no? De hecho, que hay una posibilidad, sí hay una posibilidad, pero de que también está marcado muy fuertemente que el cambio actual se va a dar, y tenemos que concretarlo. Se va a dar, no va a ser de un día para otro y no va a ser fácil, pero sin embargo todos vamos a llegar a eso, y como lo comentaba hace rato, así como cada quien en lo individual tenemos un nivel de despertar o de desarrollo, igualmente como países, ¿no? Y como países todos tendrán que ir entrando en esta nueva era, porque es algo que es a nivel planetario, pues, ¿no? Sí. Bueno, es a nivel planetario, efectivamente, como lo mencionas, Liliana. O sea, no solo pasa en este planeta, en esta Tierra, en Gaia, sino está pasando a nivel cósmico. Son cambios cósmicos, ¿verdad? Y que bueno, de eso no se salva nadie, ¿no? Nadie. Entonces, solamente tenemos que ir nosotros tomando esa misma ese mismo camino de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, yo tengo mucha confianza, y no me gusta obviamente pensar de otra manera. No, por supuesto. Yo también lo creo, yo también creo que todos los países van a ser liberados de esta opresión oscura que es el tiempo, que sí o sí las cosas se tienen que dar,
porque estamos destinados a que ya el planeta, más allá de que la humanidad no quiera trascender, el planeta sí ya lo ha hecho, y por lo tanto, bueno, cada uno elige, ¿no? Pero que esta gente tan oscura sí o sí se tiene que ir del planeta, porque el mismo planeta los va a expulsar. Y me gustaría que nos cuente en qué consiste el plan GESARA o NESARA, que son dos planes diferentes. Bueno, es que lo que pasa es que NESARA es el primer plan que se tuvo para empezar con un cambio radical en cuanto al sistema económico y financiero del mundo. Y GESARA es la continuación de pero ya con... NESARA implicaba básicamente o principalmente a Estados Unidos, y en el caso de GESARA ya abarca a todo el mundo. Hay 200, se habla que hay 209 países que están adheridos a este acuerdo. Es un acuerdo, no es una ley, porque muchos lo hablan como si fuera una ley GESARA, y no es una ley, es un acuerdo. Entonces el GESARA abarca ya a todo el mundo, y aquí lo que hablamos simplemente de entrada es un reinicio o reseteo monetario y financiero. ¿Y esto qué quiere decir, un reinicio y financiero? Pues un borrón y cuenta nueva, un reempezar con la economía que se ha venido y de la forma en que se ha venido manejando hasta nuestros días, que nos han implantado un sistema de deuda a nivel países y a nivel personal, de la cual nunca salimos y de la cual es imposible pagar, sobre todo la de los países. Entonces se habla obviamente de una condonación de las deudas, por ejemplo, ¿no? Que eso realmente yo lo veo como indispensable si es que queremos reiniciar y empezar de nuevo de una manera mejor. Es perdonarlas, y no es tanto perdonar, porque al final de cuentas se han pagado deudas desde hace muchísimos años, y si hiciera uno cuentas de todos los intereses que ha pagado el país o cada país, seguramente ya pagamos mucho más del capital, como le llamamos, ¿no? Claro. Entonces, perdonar creo que es una forma muy suave de manejarlo, ¿no? La verdad es que podemos decir inclusive que nos han robado, ¿no? Discúlpame, es perdonar las deudas que tienen los países con el Fondo Monetario Internacional y las deudas personales de las personas comunes también. Sí, se habla de perdonar las deudas de los países, ya sea con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, en fin, con ciertos organismos internacionales, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de las personas, se habla de condonar las deudas hipotecarias, los créditos bancarios, en fin, básicamente, ¿no? Que son el sistema bancario que está coludido o ha estado manejado y manipulado por el sistema financiero internacional, pues han sido precisamente los causantes, porque ha estado esto muy bien planeado para que estemos siempre endeudados, ¿no? Claro. Siempre endeudados y siempre prácticamente en bancarrota, ¿no? Porque a final de cuentas esto es algo muy planeado. Yo veía creo que ayer una película precisamente que tocaba el tema, que se me hizo muy interesante, y esto es un tema que yo ya lo había escuchado. Esto está tan planeado que el sistema monetario internacional, a través de las bancas centrales, la Fed en Estados Unidos, y los bancos centrales en la mayoría de los países, ellos de repente sueltan o dan mucha liquidez en el mundo. O sea, hay dinero, ¿no? Sí. Hay dinero de sobra, entonces te prestan. Entonces tú vas, pides tu crédito, te lo prestan, voy a hacer un negocio, en fin, tú inviertes, y de repente, o sea, esto, como te digo, es planeado. De repente llega un momento en que recortan el capital, el circulante en el mundo, y esto es hecho a propósito. Entonces, cuando recortan el circulante, el dinero, el capital, ¿qué pasa? Pues tu negocio ya no vende, ya no pudo cobrar, ya no pudo seguir trabajando como lo estaba haciendo, no puedes pagar tus deudas, no puedes pagar tu materia prima,
en el caso de que si tú eres un particular y pediste un crédito por tu casa, ya no puedes pagar tu casa, entonces vienen y te embargan todo, vienen y pierdes todos tus bienes, tu carro, si es que sacaste un carro a crédito, y entonces otra vez ellos vuelven a hacer el negocio de su vida, ¿no? Ya te cobraron cierta parte de tu crédito, se quedaron con tus bienes y todavía les vas a seguir debiendo, ¿no? Entonces, esto es cíclico, entonces nunca, y lo hacen porque ellos lo que, también una parte de lo que está totalmente visto, es que ellos lo que no permiten es que la gente en su mayoría crezca económicamente, que siempre esté atada a esto y en cierto nivel, ¿no? No puedes tener más allá de lo que ellos quieren que tengas. Que estés atado al sistema. Exactamente. Claro. El sistema de especulación, el sistema usurero, y es cierto. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacen con las bolsas? Quiebran las bolsas, bajan las acciones, en ese momento compran ellos y compran a precios irrisorios y después vuelve a subir y entonces venden acciones ya con unas ganancias estratosféricas, ¿no? O sea, son cosas, y que son cosas planeadas, son cosas hechas ex profeso, a propósito, ¿no? Entonces, bueno, ya es un sistema que no puede seguir siendo, porque es un sistema muy injusto, que sacrifica, pues solamente sacrifica a la inmensa mayoría de la población, ¿no? El menos del 1% de la población tiene aproximadamente el 60% de la riqueza del mundo. Imagínate tú eso, ¿no? Eso, y te hablan y te dicen que porque lo hicieron porque son gente muy trabajadora y gente que se sacrificó mucho trabajando. Pues no creo que sea lo verdadero, ¿no? Y aquí lo peor es de que todo lo grande está trabajan de la mano, la industria alimentaria, las grandes farmacéuticas, obviamente el sistema financiero, los medios de comunicación, obviamente, que son sus por medio de los cuales manipulan y convencen y le meten a la gente en su cabeza, en su subconsciente, todo lo que, o mucho de lo que la gente cree, ¿no? Claro. Entonces todo está planeado, ¿no? Todo está planeado. Los alimentos cada vez les ponen más químicos para enfermar a la gente, para que puedan vender muchas medicinas. Pues a la gente siempre se mantiene enferma, si no es de una cosa es de otra, pero siempre tiene que estar enferma, ¿no? No puede estar bien, y no va a estar porque las medicinas no curan, las medicinas simplemente quitan los síntomas, en realidad, ¿no? Claro. Y aparte te enferman de otras cosas. Totalmente. Y José Antonio, ¿y qué otros grandes presidentes están con Donald Trump en este nuevo reseteo mundial? Bueno, básicamente el otro fuerte es Vladimir Putin, ¿eh? Claro. Ese es el principal. Se habla también de Xi Jinping, de China, pero sin embargo China está todavía muy dividido. El Partido Comunista Chino es totalmente cabal y es el que ha dominado y domina y sigue dominando en gran medida el país, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que está dividido, que si bien es Trump el presidente, pero pues sobre todo lo que representa el Partido Demócrata y toda la gente es del cabal, ¿no? Pero en China todavía está peor, ¿no? Es muy fuerte. Pero se habla mucho de... te escucho. Sí, se dice que en China está la orden del dragón blanco, que están muy tapados porque no se dan a conocer, pero son los que están trabajando bajo cuerda con la luz para apoyar a Trump, a Putin y a la prosperidad universal. Yo escuché, no sé a quién, pero que hablaban de esa orden del dragón blanco, que son unos ancianos que no se dan nunca a conocer,
que están muy tapados, muy custodiados, pero que son los que realmente están trabajando, digamos que en la sombra, pero para la luz. Sí. Sí, 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 efectivamente se habla de que ellos son los que tienen unos fondos increíblemente grandes de oro, de reservas de oro, y que son los que van a, precisamente van a ser los que apoyen todo este reseteo y el cambio de la moneda nuevamente a patrón oro, ¿no? Por ejemplo, se habla de los fondos incluso de Saint Germain, que son una cantidad también estratosférica de dinero en reservas de oro, en piedras preciosas y en muchos otros bienes que son los que están y van a apoyar a todo esto, ¿no? Hay mucha gente que te dice, no, ¿cómo crees? No, es como creer en Santa Claus, o como creer, o sea, bueno, cada quien, insisto, y muy respetable, si no lo creen, está bien, si está bien para ellos, no hay problema, ¿no? No es sencillo, creo que, como yo lo decía, para poder llegar a tener un poquito de creencia o de creer en esto hace falta mucho conocimiento, ¿no? Hace falta el que hayamos visto, el que creamos que somos más allá de solamente seres humanos, realmente somos seres multidimensionales, y que en ese sentido o sea, es más real muchas veces lo que no se ve que lo que se ve, ¿no? Y hay gente que únicamente cree en lo que se ve. Para ellos es lo real, ¿no? Lo que se comprueba científicamente, ¿no? Y no, realmente yo en lo personal creo que hay mucho que todos tenemos que aprender y que tenemos que conocer y darnos cuenta que somos seres con unas capacidades impresionantes que no conocemos, no sabemos, porque hemos estado, en parte porque nos han estado reprimiendo muy físicamente inclusive, y porque de hecho a eso venimos, a ir esa es precisamente nuestra evolución, el ir creciendo espiritualmente y llegar a un punto en donde pues nos expandamos como lo que realmente somos, como seres multidimensionales, ¿no? Es cierto. Y es algo que pues es algo que obviamente pues no nos falte. Yo creo que yo digo, doy gracias de tener cierto conocimiento, pero también soy consciente de que seguramente pues obviamente me falta mucho por recorrer y por conocer, pero que bueno, pues para eso estamos, ¿no? Estamos todos aprendiendo, y creo que y ¿cuánto tiempo crees que llevará este cambio para que comencemos a ver que este reseteo se haga realidad? Si bien no en todos los países, pero sí en los más importantes, ¿no? Que están aliados. Mira, yo creo que siempre hablar de fechas en todo esto no se puede ni se debe inclusive, ¿no? Porque muchas veces ha habido en ocasiones fechas que dan fechas y llega esa fecha y no se cumple lo que se dijo, y entonces empiezan las decepciones y precisamente empieza la gente que de por sí no cree mucho o no cree nada y empieza peor a ir en contra. Pero lo que sí yo veo es que, bueno, estamos en un tiempo que es importante, y yo diría que hasta indispensable, que los cambios se empiecen a dar, y esto lo hablo simplemente por las elecciones y la reelección de Donald Trump, ¿no? Si Donald Trump y en Estados Unidos no se hacen ya cambios, no totalmente, pero sí cambios importantes como para empezar a ver que esto se mueve de tal manera que es cierto todo lo demás de alguna forma, pues va a ser muy difícil después. ¿Cuánto tiempo lleve el acomodar verdaderamente todo, el que todo se asiente y el que alcancemos un equilibrio en nuestras vidas en todos los países? Pues yo creo que eso es muy relativo y dependerá de cada país. En este caso yo considero, porque cada uno es como nuestra salud, cada uno somos distintos y estamos con diferentes situaciones.
pero sí, efectivamente, pero sí, entre hoy y yo digo que a lo mucho octubre tiene que haber, y antes definitivamente, debe haber cosas, eventos ya muy importantes que nos confirmen todo lo que está en el papel, ¿no? En la teoría. Ah, pero esto es ya. Yo te digo, bueno, o sea que nosotros lo vamos a llegar a ver. Pues mira, precisamente todos los que estamos actualmente en este momento viviendo somos privilegiados de estar presentes en un cambio que nunca se ha visto en todos sentidos en el planeta, ¿no? Tanto en lo de la vida cotidiana como en lo del espiritualmente hablando, y los cambios cósmicos que están habiendo es algo que eso simplemente nos debe de dar un ánimo y una alegría y un entusiasmo sin precedentes, ¿no? No digo sin límites, porque creo que también incluso nunca es bueno llegar a la euforia, porque también llegar a los extremos, como decimos, son malos, ¿no? Pero si bien es estar muy contentos, muy felices, muy optimistas, pero sobre todo, ¿sabes qué? Algo que es vital es que todos ayudemos. Y vuelvo a lo que comentaba hace rato, o sea, la gente cree que tiene que salir a manifestarse, o tiene que salir a luchar, o tiene que salir a hacer, y no, o sea, creo que aquí de la mejor manera en que podemos y debemos ayudar es en estar nosotros en primer lugar en un equilibrio emocional positivo, y porque es una energía, todo es una energía, todo, lo bueno y lo malo es energía, y esa energía positiva, estarla constantemente externando, ya sea en palabras, inclusive a veces poder hablarlo, si es que estamos solos, hablarlo en voz alta, o comentarlo con nuestros allegados, o simplemente en pensamiento, porque el pensamiento también es energía. Entonces, es una manera de ayudar bien importante, Liliana, el que todos estemos con esa actitud, con esa forma de conducirnos en este momento. Estar en positivo y pensar, hacer fuerza para que todo esto se plasme en una realidad próxima. Exactamente, eso es vibrar alto, como le llaman, es que vibra alto. Oye, es que ¿cómo vibro alto? Pues simplemente sé compasivo, sé misericordioso, sé amoroso, sé amable, sé agradecido. Eso es vibrar alto, así de simple, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es con lo que podemos y debemos apoyar, y es una ayuda inmensa eso, sí, es una ayuda inmensa. Entonces cada quien, inclusive en nuestras casas, como estamos ahorita en cuarentena y que salimos muy poco o no salimos de plano, desde ahí estamos ayudando, desde ahí lo podemos hacer, y desde ahí lo debemos de hacer. Claro, irradiar luz, irradiar paz, irradiar amor al planeta y a la humanidad. Claro, eso es algo, es un trabajo bien importante. Es un trabajo bien importante, que no sintamos que no estamos haciendo nada, al contrario, estamos colaborando más o mejor que un soldado en la batalla, ¿no? Entonces, bueno, ese es ahorita nuestro donde podemos y debemos estar, insisto, y que bueno, aún los que no crean, creo que siempre desean el bien y lo mejor para ellos y para sus allegados, sus familias. Entonces, igualmente, también por supuesto que lo pueden hacer, pero sobre todo hacerlo con una convicción verdadera, ¿no? Con toda honestidad, con todo cariño y con todo amor. Es verdad. Y si no nos sirve, porque uno es muy mental y no sale del corazón. Y lo que realmente tiene fuerza es cuando sale del corazón, ¿no? Si bien lo mental también influye, porque los pensamientos crean, pero bueno, hay gente que por eso no.
creo que nos quieren tener en de esta forma, con pánico, con miedo, callados, tapados la boca, para que estemos en modo negativo, ¿no? Y no podamos ir. Claro, como lo mencionas, lo que mencionas es muy importante, ¿no? El pensamiento, lo que le da fuerza es el sentimiento. Sí. Entonces, bueno, como bien dices tú, hay que hacerlo con el sentimiento, con el deseo verdadero, ¿no? Porque eso es lo que verdaderamente le da fuerza a un pensamiento, ¿no? Entonces sí, yo pienso que es bueno que estemos bien todos, pero si lo deseo con todas mis fuerzas, por llamarlo de una manera que todos nos entiendan, entonces como le vamos a dar una verdaderamente fuerza y cómo va a ser efectivo verdaderamente también todo esto. Es verdad, es verdad. Bueno, Antonio, fue un placer escucharte. Coincidimos en la mayoría de las cosas que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que, lo primero, que cada uno no se sienta que uno solo no puede hacer nada. Podemos hacer un montón de cosas y, como lo dijiste, desde nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, ponernos en modo positivo y desear y sentir que estamos en un cambio dimensional, pero que vamos para estar todos en paz, en felicidad, en prosperidad, y que lo tenemos que visualizar para crearlo, porque el pensamiento y el sentimiento es creador, ¿no? Y entonces somos creadores. Y que ese poder está dentro nuestro, y que nos hicieron creer por milenios que el poder era de otro, ¿no? Y que teníamos que estar mendigando para recibir. Y que no, que el poder está dentro nuestro y que lo podemos crear y el universo te lo va a dar. Claro. No, al contrario, yo te doy las gracias, estoy muy agradecido, Liliana, porque siempre compartir todo esto creo que en este momento todavía más importante que como siempre lo ha sido, pero en este momento es mucho más. Y saludo con mucho cariño a toda la audiencia, y que esto, yo lo último que podría decir o que quisiera decir es que los que nos están escuchando, que a su vez lo compartan y que esto crezca y siga creciendo como tanto necesitamos, ¿no? Y es verdad, porque esto que nosotros estamos hablando ahora, no solo que lo escucha la gente, sino que después lo vamos a subir a YouTube, y que esto lo podemos compartir con mucha gente, y que así, aunque sea de a poquito, que uno tome conciencia, para mí ya es un logro, porque esa persona va a empezar a cambiar, va a empezar a sentir de otra manera, a pensar de otra manera, y así, como un granito de arena, uno por uno, vamos a ir contribuyendo a que todo esto que realmente está diseñado para nuestro planeta se haga realidad. Así que yo te mando un fuerte abrazo, un cariño inmenso para México. Tengo mucha gente querida allí también, y que que esta felicidad y esta prosperidad tan anunciada por la luz nos llegue a todos lo más pronto posible, ¿sí? Sí, y efectivamente, ¿no? Igualmente mi deseo para toda Argentina y para todo el mundo, y que sepamos que en esto somos partícipes, y tenemos que ser partícipes activos. Nadie va a venir a regalarnos todo lo que queremos. Tenemos que participar, como ya lo comentaba hace un rato, tenemos que colaborar, y esa es nuestra manera, esa es nuestra forma de poder colaborar, ¿no? Entonces, depende de todos en general. Todos tenemos que unirnos y todos tenemos que trabajar en esto. Así es. Gracias, José Antonio, un abrazo fuerte, y esperemos que no sea la última vez que nos podamos comunicar. Muchas gracias, Tilde. Gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho. Feliz domingo. Bueno, buenas tardes para todos.